Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio de Conversemos. Hoy tenemos el gusto de dialogar con el pastor Oliverio Mora. Él es pastor de la Iglesia Evangélica Luterana El Salvador en el Cocuy, Boyacá. Él es teólogo de la Escuela Superior de Teología en San Leopoldo, Brasil. También es licenciado en Educación de la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia, Magíster en Divinidades del Program en Lutheran Theological Southern Seminary en Estados Unidos, coordinador regional del Cuerpo Pastoral y actual director y capellán del Colegio El Cocuy en Boyacá. Pastor, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por la invitación. Pastor, cuéntanos por favor un poco cómo ha sido tu trayectoria en el ministerio pastoral, cómo ha sido ese llamado vocacional. Bueno, el llamado inicia desde mi juventud. Yo nací en una familia luterana y me formé en el colegio de la iglesia luterana. Mi primaria la hice en el colegio de la iglesia y esa formación luterana y principios luteranos vienen desde la niñez y de mi familia, que éramos muy dirigidos por mi padre también, quien hacía las devocionales cuando no podíamos ir a la iglesia. Los domingos él hacía las devocionales en casa. Y en la juventud pues, yo tenía el llamado de parte de Dios para ser pastor, pero hubieron varias dificultades durante el camino. Una de ellas pues, fue una decepción que tuve con un obispo que me envió a trabajar a los Llanos Orientales con la promesa que después de un año de trabajo allá vendría para hacer el año como un año pre y luego iría al seminario. Entonces cuando regresé de los Llanos a Bogotá y le di mi informe del trabajo, me dice, no, usted no se le vale ese año. Entonces yo pensé mucho sobre esa vocación que tenía y pensé, bueno, si no es válido, entonces hay otras formas de servirle a la iglesia. Y me puse a trabajar en otras cosas y muy cercano a la iglesia también, la iglesia luterana. Y bueno, después de año y medio de haber decidido que no iba al seminario, tuve un accidente trabajando con un tractor. El tractor pasó por encima y fue un año de recuperación de mi salud. Y ahí siempre tenía la idea de recuperarme e ir a trabajar otra vez, ¿no? Regresar otra vez a trabajar porque era con la misma iglesia. Pero había muchas trabas en esa recuperación y un día que tenía mi maleta ya lista para irme otra vez a retomar mi trabajo, los dictámenes médicos no fueron buenos. Y llegué a mi casa y boté la maleta lejos y le dije a Dios, haga conmigo lo que usted quiera, ahora sí. Lo hizo, pastor. Y lo hizo. Y sí, después entonces tuve el privilegio de ir a estudiar a la Escuela Luterana de Teología en San Leopoldo. 5 años. El programa realmente era de 6 años, pero por ser extranjero me permitieron hacerlo en 5 años con materias adicionales. Y regresando de allá, entonces también hice la licenciatura en teología. Y después, estando ya en la comunidad del Cocuy también, del Sínodo Luterano de Carolina del Sur, me invitaron para que fuera a hacer un estudio de magíster y trabajo también con comunidades hispanas, ¿no? Entonces, ese es como el recorrido que he tenido así en la parte académica. La parte familiar, pues estoy casado con Elizabeth Puentes, ella es mi esposa, yo soy su esposo, y tenemos 3 hijos también, una hija y 2 hombres. Esa es nuestra familia y estamos, como ya dijiste, estamos en el municipio del Cocuy, en la congregación El Salvador. El Salvador. Es una de las congregaciones más queridas también por nuestra iglesia, ¿no? Una gran parte de nuestros miembros es de allí, del Cocuy. Pastor, ahora nos mencionabas también que hacías tus estudios en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuáles son los retos, pastor, de trabajar en comunidades como las de Estados Unidos, pero también comunidades como las de Colombia, que no se encuentran en la ruralidad, y comunidades como la del Cocuy? Sí, yo creo que hay muchos retos. Por ejemplo, en Estados Unidos mi trabajo básico fue con comunidades de origen hispano, ¿no? Entonces sabemos que los hispanos en Estados Unidos pues tienen una
una cierta discriminación, digámoslo así, y que por tanto ellos no tienen las mismas posibilidades de asistir a las iglesias de los anglos. Y bueno, ahí los retos es cómo llegar a tradiciones totalmente diferentes, ¿no? Porque van de Guatemala, van de Costa Rica, están de Puerto Rico, están de México, y son culturas muy diferentes, y entonces cómo llegar allí. Entonces uno de los propósitos que tuvimos allí fue mostrarles al Señor Jesucristo, y de ahí en adelante el Señor mismo hace la obra, ¿no? Que ellos conocieran del Señor Jesucristo, y respetando obviamente sus tradiciones, sus costumbres, y la obra la va haciendo el mismo Señor Jesucristo. Yo creo que eso acontece también en las comunidades urbanas, donde también es necesario, hay muchos desafíos, ¿no? Hoy en día hay muchos desafíos. Yo tuve el privilegio también de ser pastor un tiempo en Bogotá y trabajar con grupos de jóvenes también, donde eran jóvenes que no tenían proyección ninguna para la vida, y en situaciones pues muy complicadas también, donde ellos pasaban el día con un tinto, ¿no? Y me puse a acompañar esa vida de esos jóvenes también, y ver que hay una gran población en las ciudades sin visión ninguna. Yo creo que ahí la iglesia tiene que entrar y mostrar que hay posibilidades en la vida, y que hay cómo superarse, y hay cómo triunfar también, y no continuar en ese proceso de ser desempleados. Los ninis que conocemos hoy ni estudian, ni trabajan, ninis, ¿no? Entonces no hacen nada. Y yo creo que la iglesia también tiene ese desafío en el sector urbano, de trabajar con estas generaciones, ¿no? Y obviamente en el Cocuy es una comunidad madre de la Iglesia Luterana en Colombia. Ha estado, bueno, yo nací en una de las primeras familias luteranas, nací en el seno de esas familias primeras ahí, en el luteranismo, y ha sido realmente un semillero. Interesante que ha sido una iglesia semillero por la formación del colegio, que ha sido el primer colegio de la Iglesia Luterana en Colombia, y también por la formación que se enseña ahí, y la dinámica, digamos, de la iglesia como testimonio en la comunidad, testimonio en diferentes aspectos. Entonces, muchas personas que salen del pueblo hacia las ciudades buscan otros lugares también para reunirse en diferentes a la tradición católico-romana. Entonces, de esa forma, la Iglesia Luterana del Cocuy ha sido un semillero también para la iglesia a nivel nacional. La Iglesia Luterana a nivel nacional, ¿no? Pastor, es muy lindo cuando mencionas empezar a trabajar con los jóvenes, ¿no? En mostrarles nuevas opciones de vida, en pensarse en una iglesia que apoya a estas juventudes y que se preocupa también a futuro por ellos. Cuéntanos un poquito cómo es el trabajo con los jóvenes del colegio, cómo es ese reto, porque sabemos que aparte que pastoreas la comunidad, eres rector del Colegio Selco. ¿Cuáles son esos desafíos desde la educación, ¿no? Porque como iglesia luterana nos pensamos en educación, ¿no? Porque Martín Lutero pensaba en la educación, ¿no? Como foco principal también para los pueblos, las comunidades. Sí. Una de las cosas que yo he descubierto en mi pastorado es que el pastor tiene que ser amigo de los niños, amigo de los jóvenes, escucharlos, y a veces hasta entrar en sus conversaciones, que puede que uno no esté de acuerdo, pero sí entrar ahí en esas conversaciones. Y cuando uno se hace amigo de los niños, de los jóvenes, termina siendo uno como el líder del grupo, ¿cierto? Y ahí, al ser el líder del grupo, tiene uno muchas posibilidades de orientar a los jóvenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la experiencia que he tenido como docente y como rector del colegio, me he hecho amigo de los niños. Los niños juegan tijera papel conmigo y este tipo de cosas, y somos muy amigos, y eso lo van a recordar mucho en su vida, ¿no? Entonces yo creo que esa es como la misión también que tiene la familia, el papá, la mamá, pero también desde la iglesia, que se puede hacer ese empalme de amistad con los niños y los jóvenes. Dicen que los niños recuerdan más cómo los docentes los trataron, cómo los docentes compartieron con ellos. Y pues bueno, es muy lindo pensarse en la educación, ¿no? Y en los proyectos que se tienen allí. Pastor,
Para finalizar, quisiera pedirte que le enviaras un mensaje a nuestra comunidad, ¿cierto? De pronto a estas personas que tienen algún llamamiento vocacional, que se piensan en un ministerio ordenado, pero también para los líderes y lideresas laicos que piensan en el trabajo de esta iglesia, ¿no? Y que se proyectan desde su quehacer cristiano, llevando también el evangelio, ¿no? De nuestro Señor Jesús. Sí, yo aquí quiero decirles que el llamado y la vocación es muy diferente para cada uno, en las manos de Dios. Y cada quien tiene su propio llamado, el llamado que Dios le hace, y al cual no podemos resistirnos, porque yo quise resistirme, me pasó lo de Jonás. Y bueno, y fue bien difícil. Pero esa vocación que la persona tiene, si es la vocación de músico, sea un buen músico. Si es la vocación de artista, en pintura, o si es su vocación en derecho, si es su vocación en lo que sea, hágalo bien hecho, porque es un llamado que Dios le ha hecho a su vida para ser útil en la sociedad, para ser útil en este reino terrenal con miras al reino celestial. Entonces, y si alguien tiene el llamado de ser guía espiritual, de ser pastor y de seguir el pastorado y la dinámica, digamos, teológica, no se resista a ese llamado, porque es uno de los mejores llamados. Yo digo que la mejor cosa que me pasó en mi vida es haber conocido al Señor Jesucristo y haber sido pastor. Yo he tenido la posibilidad de trabajar en muchas otras cosas y con mejores posibilidades económicas y todo lo demás, pero no me hallo allá, no me siento, porque mi vocación es ser pastor. Y por tanto, desde una vez que acepté el llamado, aprendí a no resistirme al llamado que Dios hace en nuestras vidas. Así que esa es la invitación. Hagamos bien las cosas, la vocación que Dios nos da, hagámoslo bien hecho para el Señor. Y las cosas van a cambiar, las cosas van a ser mejores. Pastor, muchas gracias por este espacio y por acompañarnos. Con mucho gusto. Muchas bendiciones de Dios. ¿Cuántas veces nos toca? Borre, pare, repetir. A toda la comunidad luterana y a quienes nos acompañaron, agradecemos por su tiempo. Les invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas sociales. Nos encuentran como Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Si les gustó este contenido, regálenos un like y síganos. Si tienen reflexiones, preguntas o sugerencias, déjenlas en las cajas de comentarios. Les invitamos a que estén pendientes de nuestros contenidos y nos sigan. Dios les bendiga.